A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿qué tal, queridos seguidores, gente que nos acompaña capítulo a capítulo en este programa, en este espacio cultural, Palabras Peligrosas, que resulta posible gracias al auspicio de Universidad SEC, Sociedad de Escritores de Chile, y Signo Editorial. Estamos dando comienzo ya a nuestro 7º año de vida. Hemos jurado harto hacer un programa literario porque, como todos saben, en este país la literatura en general tiene vida corta. Y nosotros nos sentimos bastante contentos con que haya durado el tiempo que ha durado, y también nos gusta mucho que cada vez con mayor entusiasmo hay personas comentando y opinando los temas que aquí ponemos sobre la mesa. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Marco Martínez Kalwasser. Espero pronunciarlo bien, los apellidos extranjeros de pronto confunden. Él nace en Santiago de Chile el 15 de mayo del año 1981. Es poeta, músico, profesor de castellano, fundador de Radio Artefacto Sonoro y el programa Música Performática. Ha publicado 3 libros de poesía y música bajo el seudónimo de Marcota Sónico: Requiem en el 2020, Astro 2021 y Quimera en el 2023, siendo una propuesta spoken word difundida en medios de México, Argentina, Colombia, y ha tenido variadas apariciones en Radio Universidad de Chile, programas perdidos en el espacio, Altavoz y Mala Andanza. Junto con ello, el videoclip Astro fue presentado en la 4ª versión del Festival de Poesía y Música en Centro Cultural San Joaquín en Santiago. En su discografía ha contado con la participación y colaboración de variados músicos, escritores y artistas del círculo underground, nacional e internacional, tales como Janko Tolik, Masacre, Evelyn Fuente, de Cristianes, Camila Mardone, Rosario Ferreiro, Diego Pil, entre muchos otros. Es para nosotros un enorme gusto recibirte esta tarde como invitado en Palabras Peligrosas, y queremos darte la más cálida bienvenida. Nosotros conducimos este programa con Gabriela Paz Morales, que es periodista y poeta, cada vez con más fuerza y empuje, así que yo solamente le colaboro en el programa. Y estamos, ella es la experta más experta en poesía que yo, porque yo le hago mucho más la narrativa, como te contaba antes. En materia poética me siento medio lego todavía. Pero para comenzar el programa me gustaría mucho preguntarte si tú consideras, Marco, que las palabras son peligrosas. Bueno, antes de comenzar, antes de responder la pregunta, les quiero dar las gracias a ambos, al programa por esta invitación y que me permitan mostrar mi trabajo. Y claro, pues las palabras pueden llegar a ser muy peligrosas, así como las acciones, las palabras también pueden herir o también lo contrario, pueden hacer feliz a alguien en todos los sentidos. Así que el poder de la palabra es tremendo. Es tremenda. Cuéntame una cosa, Marco, ¿de qué signo eres tú? Naciste en mayo, 15 de mayo. Signo Tauro. Eres Tauro. ¿Y Sí. cuál es tu color preferido? Colores oscuros. Colores oscuros, Negro. tipo negro, que oscuridad, ya. Sí, la oscuridad. Y, y ¿cuál es tu hora
preferida, especialmente desde el punto de vista de la creación? ¿En qué hora te sientes tú mejor para escribir, para leer o escribir textos, digamos? Lógicamente en la noche. Yo En la- generalmente cuando escribo, cuando hago música, cuando compongo, es cuando todos duermen, cuando todos están durmiendo y puedo trabajar de una manera más tranquila y más concentrada y conectado con la noche también. o sea que es posible suponer que tipo 2 3 de la mañana Claro, tú estás despierto creando, digamos. sí, sí, Bueno, sí, sí. ahora voy a dejar con la palabra bienvenida, Gabriela. Espero que hayas mejorado un poco la gripe y el estado gripal que tenía la última sesión. Sí, Y igual todavía estoy un poco, pero sí, un poco mejor. Bueno, bienvenido Marco. Muchas gracias Gracias. por estar con nosotros. Em, Quería preguntarte, tú creas poesía y música, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Primero creas la música y posteriormente la poesía o creas la música para la poesía? ¿Cómo es el Se ejercicio? ha, se ha dado de todas las formas, de múltiples formas. Este proyecto nació primero como texto. Ya, Nació, bueno, desde toda la vida yo he escrito poesía, microcuento también, y generalmente esto partió como musicalización de relatos más que nada, de microcuentos, ya. de relatos urbanos. Entonces esto partió como texto y después, bueno, como anécdota, esto nace con un amigo, Juan Ugalde, que es mi productor musical, Ujú, y nace improvisando música en el patio de mi casa. ya, Y ahí agregamos los textos, le dije, oye, tengo unos textos por ahí, unos poemas, unos cuentos, hagamos música y leemos, y yo leo, no sé, pues hago la declamación, y así nació. Entonces se ha perfecto. dado de muchas formas, primero la música también, otras veces, después los textos y así, se ha dado, y de forma muy colaborativa también, con gente que ha otorgado sus textos también. Perfecto. ¿Cuándo comenzaste a escribir poesía y cuentos? ¿Desde cuándo? Ujú, Desde muy pequeño, desde chico, desde la básica, yo creo, ya. no recuerdo bien el día exacto, pero debe haber sido, no sé, pues quinto básico. Ah, De hecho, pequeño. sí, no sé, pues historias como de ciencia ficción y cosas así. Y en el Perfecto. colegio siempre participaban en concursos de poesía o de historia, de cuentos, desde muy chico, en realidad. Y ahí siempre has deambulado entre esos dos géneros, la poesía y el cuento. Sí, sí, nunca he escrito una novela porque, Ya. ¿Por no qué? sé, circunstancias, por tiempo, Ya. soy un poco impaciente también. Me gusta sacar el material al tiro, compartirlo al tiro, sobre todo ahora en internet, por ejemplo. No, me gustaría escribir una novela, pero no sé, en algún momento quizás. Yo voy entre la poesía y el microcuento. ¿Qué opinas de eso, Jorge? bueno, yo pienso que son procesos internos. Hay momentos en que uno está como en sintonía para producir cosas que vienen muy rápido y otras veces hay cosas que necesitan de una gestación larga, son lentas y van a demandar más tiempo. Pero en todo caso, para escribir una novela hay que armarse de paciencia, digamos. Una novela va a requerir de un trabajo largo, puede tomar, una buena novela te puede tomar Es años, un, tres, es un cuatro, cinco años, un periodo de vida, yo tranquilamente. creo. Claro, pero me interesaría mucho preguntarte, porque resulta que tú eres profesor de castellano también, así que tu relación con el mundo de las letras es larga y es bastante cercana, digamos, porque más o menos te dedicas a eso, digamos, haciendo clases de literatura y castellano y todo eso. Entonces, ¿cómo llega tu interés a la literatura? ¿Qué te llama la atención primero? ¿Hay algún texto que tú hayas leído que te haya marcado mucho, que te guste mucho, que sea como el texto que es inolvidable para ti, que es el referente? Qué buena pregunta. ¿Cómo nace el interés? Ese interés, ese que te despierta el gusto por la Sí, literatura. mira, yo siempre cuento mi primer escritor con el cual me maravilló y me adentró al mundo y me
me hizo, claro, meterme en este mundo, interesarme, es Jorge Telier, Ah, por el lado de claro la que sí. poesía. O sea, él es Es tu mi estilo. maestro, mi Dios. Sí, Dentro de mi trabajo hay muchos guiños a él también, muchos homenajes. Él fue el que me metió en todo este tema, y eso fue ya como en la enseñanza media, una cosa así, que me interesé ya por Jorge Telier. El primer libro, me acuerdo, fue Los Dominios Perdidos, que es sí. como una recopilación, y ahí, no, ahí me metí de lleno, y siempre he querido ser como Jorge Telier. No, pero es mi maestro, es mi mentor. Ahora tú, Así nació mi gusto por sí, la literatura, a lo mejor, dígame, ¿sí? qué bien, tú cuentas que también has incursionado en el microcuento, en el relato breve. El Sí, relato breve tiene bastante presencia de poesía, ¿no? Se parece, se asemeja sí, en la intención de condensar, de sintetizar profundamente lo que se quiere transmitir, ¿no? Entonces, sí. ahí en el fraseo, puede haber algo parecido a lo que se hace en los versos, porque para mí el escribir versos sigue Exacto. siendo un misterio, ¿no? Los versos a veces se organizan de manera ilógica, que suelen tener una suerte de lógica interna que pareciera que los explican, y que es como estar en un mundo cuántico, ¿no? Leí recién hace poquitos días una definición que me encantó de un poeta que dice, un verso dice, es como una gota que se nos filtra a través del tiempo, una suma de experiencias, digamos, que se sintetizan en dos o tres palabras que son imágenes centrales y caen en un verso. Pero escribir prosa es que tiene esa cosa más lógica, que tiene que tener un cierto orden, que tiene un sujeto y un predicado, digamos. No tiene la misma lógica que el verso, ¿no? ¿Tú has descubierto cómo se te da eso a ti? ¿Te resulta tan fácil escribir tanto prosa como escribir versos, digamos? ¿O es distinto? ¿Ves que hay una diferencia? Es distinto, yo creo. Yo generalmente cuando escribo microcuentos, lo hago, es como una escritura en movimiento. Generalmente yo escribo microcuentos cuando estoy, cuando ando en la micro, por ejemplo, cuando ando en el metro, cuando estoy, no sé, po, parado en el patio del colegio, no sé, po. Siempre en movimiento. Me cuesta sentarme, concentrarme, ya, hagamos un relato, porque generalmente lo hago observando, lo hago en base a la observación. La mayoría de mis microcuentos son inspirados en la calle, en la gente, no sé, en la ciudad generalmente. Entonces, claro, la poesía yo puedo quizás, es como más de meditación, más de un trabajo casi espiritual, de soledad incluso. Pero la prosa yo hago una prosa eh, en movimiento, es una escritura en movimiento. Pero también tienes contacto con el mundo de los lárico, con el mundo de los lares, de la infancia, digamos. Hay muchos Sí, recuerdos de infancia, sí, por supuesto, pero también hay por un supuesto. paisaje urbano en tu poesía, ¿no? Sí, Hay mundo urbano, hay sí, trabajadores, hay exacto. situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Sí, ¿Sí? exactamente. Y, y Esa es mi inspiración. es una temática en la que te sientes cómodo, digamos, cercana a Sí, ti, cercana a tu visión del mundo también, ¿no? sí, A nosotros nos gustaría mucho, aunque sería ideal escucharte con música, porque también es otra cosa que tiene la poesía, que cuando tú vas escribiendo los versos, viene la cosa de jugar con las sílabas, que te producen un cierto ritmo, ¿no? Al construir versos uno está jugando con la música también, hay musicalidad música. incorporada al texto, digamos. Entonces, a mí me gustaría que nos pudierais leer ahora, porque mostrarnos algunos poemas para comenzar Por supuesto, a conocer tu obra. por supuesto. Bueno, a propósito del mundo proletario que comentaba, ¿cierto? De los trabajadores, voy a partir leyendo un poema que se llama Astro, que da nombre a mi trabajo anterior, titulado Astro también, que es dedicado a mi padre.
mi padre que falleció y es un homenaje a él, tanto, principalmente este poema como el disco completo, en realidad. Podríamos decir que es como un disco conceptual y Ujú. que enaltece esta imagen del obrero, del, del mundo proletario, del esfuerzo, etcétera. Entonces, ahí va Astro. Adelante. A través de este arrebol sublime, cuando los rayos de primavera, en su esplendor lozano, arrullan con afecto el jardín, un hombre de fiel roble retorna de su faena, ya sin cansancio, porque en el germen de un nuevo trayecto, la conciencia es plena y colmada de vida. En un crepitar de voces y presencias perpetuas, nos encontramos cara a cara, deambulando errantes, buscando respuestas, luego de haber abrazado piel y ojos. Pero lo extraterrenal contiene la parsimonia que las mustias almas efímeras exploran. La única materialidad es en el Olimpo que buscamos, donde yacen las almas de los héroes. Cuenta la leyenda milenaria que en Santiago existió un ángel que protegía a los niños del brutal frío matinal. Las largas esperas y filas en paradas grises y de hojalata. Ellos no conocían la hostilidad del vaivén de la monstruosa máquina. Las criaturas, por derecho sacrosanto, nunca viajaban en transporte público, bajo el amanecer glacial, por desconocidos y lejanos parajes. Las alas del ángel están en la garita desierta. Eso es. Me parece Y muy bien a mí. Gabriela, ese disco, ¿cuántos poemas contiene? Ese disco contiene 8 temas, 8 tracks, Ya, incluyendo un poema de Enrique Lin, ya, porque escribí con la voz de Enrique Lin, eh, y el poema de despedida de Jorge Telier, perfecto. relatado, Cuéntame, leído por un amigo, y bueno, todo musicalizado. y cuando tú haces el lanzamiento de este proyecto, ¿lo adjuntas el texto o lo publicas así a través solo de audio? Sí, por tema de presupuesto, digamos, mi primer disco, que de hecho lo tengo acá, Requiem, Ujú. el primer disco, este contiene las letras, contiene un librito con los Ya. textos, claro, que ahí se pudo hacer, digamos, Ujú. pero me encantaría, ojalá más adelante lanzar quizá el libro con el disco o todo lo que, Perfecto. lo que pueda ser posible. Y cuéntame, el último proyecto que lo lanzaste ahora recientemente. Sí, Cuéntanos un poco cómo nace ese proyecto, de qué se trata, sí, todo lo ese que... disco podríamos decir que es como la continuación de Astro, ¿Ya? este disco que está dedicado a mi papá, Ujú. es como que fue como casi como una terapia, digamos, personal, frente al proceso de duelo. ¿Ya? Y ahora este año lancé el disco Quimera, Ujú. que son 9 tracks, 9 temas, y digamos que es como la continuación, es como el proceso posterior al duelo y toda esta Ya, reflexión filosófica, personal que uno hace, eh, hacia la vida, ya, hacia la quimera de la vida. perfecto. Sigue más o menos la misma línea de los trabajos anteriores. Ya. Relatos, poemas declamados, palabra hablada y música con mucha textura. Y en este proyecto en particular, en Quimera, ¿tú creas los textos primero y luego la música? ¿O Sí, acá fue... yo hice los textos primero ¿Ya? y después la música. Y
hay dos textos, uno de Camila Mardones Ujú. y otro de Andrés Rodríguez, que es un poeta del sur, y ellos me entregaron, o sea, yo les pedí, digamos, si querían participar en este proyecto, nos contactamos ahí. Yo a Camila la conocía porque fue alumna mía Ah, perfecto. en el colegio, yo le hice clase, entonces teníamos contacto y me entregaron dos poemas que yo ellos lo eligieron, digamos, pero Ya. siento que calzó perfectamente con el concepto, ambos poemas calzaron perfectamente con el concepto del disco, que es esta reflexión de vida acerca de la fragilidad de la existencia, ¿Y nos de la puedes muerte. leer unos Sí, dos poemas de Quimera? sí, déjame buscar, tengo uno acá, Ujú. voy a buscar el tiro el otro. ¿Sientes que a Ya. través sientes que a través con la música es más fácil aproximar la poesía a las personas? Sí, sí, es una manera mucho, o sea, no es quizás, no sé, pues, no es la mejor manera o quizás depende del gusto de Ujú. cada persona, de cada receptor, pero a mí me gusta sí, ¿no? Siento que es mucho más cinematográfico, mucho más gráfico, mucho más ambiental, es como un audiolibro en el fondo. Claro, es una A mí me posibilidad de gusta, entregarle temperatura exacto. ¿Y has pensado, por ejemplo, en subir tus cosas a Spotify o Está están todo en Spotify? ¿Están? está todo Ah, ya, en Spotify, YouTube. Sí, perfecto. Entonces ahí después nos cuentas cómo te pueden por buscar. supuesto. Ahora, por favor, léenos esos poemas. Ya. Voy a leer el texto Quimera, que da Ujú. nombre al disco. Quimera. La silueta de la vida, una vértebra carbonizada por el tiempo, calma androjosa que clama por la existencia y el retorno a su cauce, porque la risa del mundo y el jolgorio de la ciudad me apresa en creciente apatía, cuando las arboledas en su umbría esencia son nada más que vocaciones que van diseccionando momentos en un ejercicio ampuloso y necesario para no propiciar la caída a la fosa del olvido. La silueta misteriosa de los inmuebles que me rodean aquí, en el momento que debo suspirar y encontrarme con la longevidad velada aún por el metal y el polvo del presente, van enterrando en la ciénaga lo que fue Avenida Pajaritos y su corredor de arbustos colosales, configurando un arco majestuoso de resplandor esmeralda, porque el tiempo se encuentra lejos de mis manos y lo que estaba destinado a ocurrir ha ocurrido y es real. No es simple quimera de asfalto, ni retrato perpetuo. Lo sé, porque el edificio en construcción se llevó consigo crepúsculos, moléculas, tardes de domingo, delicias, periódicos, abrazos y el último rayo de sol. El hoy funesto, con sus atropellos, sus abusos y traiciones. El presente al que hemos abordado se ha llevado mis muertos, a los que venero como un niño agónico, en un mismo lodazal cautivo. La misma vida se llevó consigo almas pretéritas. Eso es Quimera. Me encanta. Gracias. ¿Y tienes Bien, otro texto Sí. de Quimera? otro. Vamos con funcionario público. Un trazo de niebla inefable trasciende el espíritu de un vaso de vino, tras un ventanal asfixiado de ciudad. Las imágenes archivadas en pusilánime flash acompasan el caminar de rápida pulsión hacia el hogar de cielo rojizo. Su portafolios marca el ritmo de los zapatos guante fosilizados, arrastrando el peso de empréstitos bancarios, transferencias de montos superfluos
capitales evaporados del alma. Su retorno se cruza con la hora salvaje de la metrópoli. Cortinas que truenan al culminar la sonámbula jornada. Pañuelos que se cierran escondiendo la artesanía torpe. Y patos malos marcando su horario de gárgolas noctámbulas. El brazo estirado en línea recta. La máquina oruga se arrastra en el asfalto, ahí donde mueren los rieles. El funcionario público cruza invisible los muros. Gracias. Gracias a ti, Marco. Jorge, Muy ¿quieres hacer bueno. alguna pregunta a Marco? Sí, a mí me gustaría preguntarte algo en lo que yo creo que tú puedes tener experiencia, porque eres profesor y te toca estar o te ha tocado estar frente a alumnos y todo eso. Por un lado, me gustaría saber cómo sientes tú que recibe la gente joven la poesía. ¿Está cerca de la poesía según tu experiencia o está lejos de la poesía? Porque ahora con la invasión de los lenguajes tecnológicos, parece que la gente tiende a alejarse de la lectura poética y está más metido en el mundo de la imagen, ¿no? Depende mucho cómo, en este caso, como el profesor exponga la poesía o la acerque. Depende mucho de la manera como, que lógicamente en el caso de los chiquillos tiene que ser algo impactante, lúdico, muchas veces visual o acompañado con algo visual y siempre acercándolo desde su experiencia de vida, porque de lo contrario no va a ser súper difícil. Yo he tenido la suerte de, digamos, de cumplir, de haber podido cumplir el objetivo un par de veces, digamos. El año anterior, por ejemplo, con, no sé, pues, segundo medio y tercero medio, hicimos recitales poéticos y cada uno de los chicos escribió un poema suyo en base a su experiencia, con una pauta a lo mejor y todo, pero resultó una actividad súper bonita. Ah, qué Yo bien. les dije incluso, no sé, pues vístanse como poetas, traigan elementos relacionados con tu poema, no sé, pues traer un cráneo, no sé, o traer una piedra, lo que sea, una foto de la persona, una flor. Y fue hermosa la actividad, yo también obviamente me sumé, y invitamos otros cursos más chiquititos, de básica, y fue maravilloso. Eh, Armando toda una ambientación, una escenografía con música. Entonces depende mucho la manera en que uno acerque la poesía a la juventud. Algunos llegan por sí solos, algunos, a mí siempre igual, que no son todos obviamente, pero siempre hay un niño que se me acerca y, profe, ha leído este libro, profe, me gusta este poema, me gusta este escritor, siempre hay uno, digamos. Pero es difícil acercar algo tan complejo y tan subjetivo como la poesía a los jóvenes, que como decías tú, son mucho más visuales, más, tan, bueno, con el tema de las redes sociales, pero se puede, es posible y algo que los marca de por vida. Y en esa Oye, experiencia, disculpa, Jorge, en esa no, está experiencia, bien. qué sentías que los atraía de la poesía o les atraía de la poesía? Los temas, las Ya, temáticas disfrazadas en estas palabras raras, ¿cierto? En estas figuras literarias, en estas metáforas, los temas súper cercanos a ellos, la muerte, ya. no sé, el amor, al tiro enganchan. Si uno le hace como la inducción, Ujú. si uno aterriza el poema, los chiquillos quedan fascinados. ¿Y Porque esas algo eran que las lo... temáticas que más les conmovían? ¿Como existencialismo Sí, y tal? sí, sí. Generalmente todos los poemas que yo revisé después de ello eran Ya, todos relacionados o consigo mismo, con esta como ya. búsqueda de la identidad, no sé, pues, me pregunto quién soy, cosas así. Perfecto, Eh, perfecto. o algunos recordaban a su seres fallecidos, al Ya. hermano, al papá, no sé, pues, muchos temas de pandemia. eh, Ah, perfecto.
pero eran cosas muy profundas, muy bellas, muy bellas. Qué bonito. Jorge, ¿tú ibas a decir Y algo? sí, qué interesante, me parece muy interesante, pero también con relación a este mismo tema, hemos estado viendo ahora último, leí un artículo que salió hace muy pocos días atrás sobre unos experimentos que han hecho para medir la capacidad de comprensión de lo que la gente lee. Y ya han detectado catastrófico, digamos, el 80% de la gente pareciera que no entiende lo que está leyendo. Y eso es grave, y sobre todo hablando de gente que viene con formación profesional, digamos, o sea, ingenieros, estamos hablando, especialmente la gente que viene del mundo más tecnológico. No, quizás no tanto los humanistas, porque como que los humanistas están más acostumbrados a tener que lidiar con el texto, con las palabras, ¿no? En tu experiencia, tú has visto que estoy, y también me gustaría que aventuraras una opinión, porque ¿a qué crees tú que se debe? Quizá la gente lee poca poesía, quizá deberían leer más poesía. Por supuesto. En el programa de estudio, te digo yo, porque parece que es muy poco lo que se lee como para comprender profundamente lo que se, cómo se O usan sea, las palabras, digamos. en los programas de estudio actuales, o no tan actuales a lo mejor, obviamente hay, no sé, pues, textos sugeridos, en los textos de estudio hay poesía, hay narrativa, hay teatro, está todo. Yo creo que quizás, no sé, pues, o es depende mucho del colegio, a lo mejor, depende mucho del profesor, de la profesionalidad del profesor, de la pasión, digamos, de la pasión del profesor, que él de verdad, o que el colegio de verdad esté interesado en generar instancias literarias, y que incluso los saque a los chicos de muchas veces de realidades sociales duras. O sea, nosotros estamos acá, yo, como le contaba a Jorge, yo estoy acá en el colegio, estoy en una sala de clase conversando con ustedes. Y estamos acá, no sé, pues estamos muy cerca de La Pintana, por ejemplo, sector muy vulnerable. Mm, Y los chiquillos acá es como su casa prácticamente. O sea, acá el colegio Monseñor Diego Rosales ha hecho un trabajo súper bueno, súper valioso, porque constantemente se da pie, se da instancia para generar instancias de literatura, de teatro. eh, o sea, el espacio está. Yo cada vez que he tratado de hacer cosas acá, bienvenido sea. Estos recitales poéticos que les contaba, y súper bien. Entonces yo creo que depende mucho. El material está, digamos, los textos están, la poesía está ahí, los textos de estudio en el programa. Depende mucho del colegio, o del sistema que tenga cada uno de los colegios. Claro. Eh, Eso. Puede yo pienso, ser, la yo, literatura claramente puede ser sanadora para la juventud, yo pienso claramente. que debe ser muy dramático mandarle un poema a alguien, escribirle un poema a alguien y uno se lo mande y esa persona no lo entienda. No sé por qué está leyendo. Seguro que eso debe Claro. ser No es grave. tan difícil que Por supuesto. pase, no es tan difícil que pase. No, por supuesto. Y a los mismos chicos les pasa, a los chiquillos les pasa, pero como les decía, si uno aterriza, primero lo tiene que entender uno. Claro. Pero, por Un ejemplo, guía. en lo personal, a mí me resulta muy fácil comprender un poema de Telier, por ejemplo. Sí, Muy fácil, sí, es muy directo. sí. Pero, por ejemplo, Lin ya me pone problemas, ya. Claro. Me parece como que estoy teniendo que descifrar una ecuación, más o menos. O un Baudelaire, por ejemplo. Claro, claro, ahí ya entramos a hablar de Por palabras ejemplo. un poquito más oscuras y que están siendo usadas en Sí, sentido cifrado, con un código. ¿Ah? Y sí, uno tiene que conocer las claves para poder entrar sí, en esa materia. sí. Y en tu experiencia como microcuentista, te pregunto yo si por casualidad tienes a mano algún microcuento que te gustaría compartirnos. Sí, sí. Ya. Lo tengo acá en la carátula del disco. Sí. Es muy cortito, muy cortito. Se llama Divina Matrona. Y es un relato que está inspirado en el mundo docente, justamente, en el mundo de los profesores.
después de que trabajé un año en un colegio municipal de un sector alto de sector oriente, Ya. los cuales yo desde mi análisis sentía que se le daba muy poca valor al profe como persona, como educador, como guía, y se le daba más hincapié a los resultados, por ejemplo, de una evaluación docente, Sí. haciendo un poco una crítica ahí. Entonces veía como profesoras ya de la tercera edad, digámoslo, eran evaluadas muy mal, con el peor, digamos, la peor calificación en esta evaluación docente, este portafolio, como le llaman, Mm. siendo que ellas estuvieron muchos años en el colegio y eran verdaderas madres. Entonces, de ahí nació este relato que se llama Divina Matrona. La divina matrona de la educación municipal, venerada en el santuario de sus años de servicio inagotable. Muchos la vieron en una tarde de agosto reemplazar en séptimo básico a dos profesores, consolar con ternura a la adolescente preñada, regalar dipironas, enseñar las tablas en el pasillo, mientras abrochaba cordones de zapatos y regalaba monedas a los niños. En su escritorio recibió el resultado de su evaluación, que rezaba amenazante el dictamen de nivel básico, pero nadie jamás pudo encasillar su corazón. Buenísimo, me gustó mucho. Muchas gracias. No, de verdad. Creo que es muy buena y además apunta precisamente a eso. Que no se puede medir a un profesor solamente por lo que enseña en su materia de experticia técnica, digamos, sino que está todo aquello otro, el que se detenga a conversar con un alumno que está en problemas, el que le ayude a abrocharse los zapatos, por ejemplo. Quizás no hay lección más grande de humildad que un profesor la abroche los zapatos de un alumno. Y eso también es una manera de enseñar, también es una forma de educar, no es solamente enseñarle el valor de los números o de los signos, de los Exacto. símbolos químicos, que sé yo, cualquier cosa que se enseñe, ¿no? Esa mirada es muy importante porque hay que rescatarla. Estamos quedándonos huérfanos de algo. Tenemos una carencia hoy día en esa comunicación emocional, afectiva, que va junto con la enseñanza también. Así que está muy bien, pues, Marco. algún otro, Gracias. algún otro, algún otro más, uno más, por lo menos, para que no sea. Ya. La idea es mostrarte a ti como creador aquí, ¿no? Gracias por la instancia. Se agradece mucho desde lo más profundo. Eh, Sigamos con la temática docente, ya que estamos acá en el colegio. Esto se llama Última escena de Requiem. Limpiar su escritorio y poner las últimas firmas en el libro de clases, cerrándose como una tumba. Esa fue la última escena de Requiem, mientras el vacío de los salones anunciaba el descanso de invierno. El vértigo ajeno de la cerveza inminente causaba en su alma solitaria aún más desamparo. Su gato lo animó a celebrar, husmeando sereno en el cuarto de la pensión, entre libros viejos y tarros vacíos de Nescafé. Extrañaría enseñar. Eso es. Oye, Marco, ya nos estamos terminando ya el programa. Quería saber o que nos contaras dónde podemos escuchar tu trabajo, en qué plataformas, cómo te pueden seguir, etcétera. En plataformas digitales, todas. Spotify, YouTube. Hay una Está en página que YouTube. se Ya. llama, claro, en YouTube ahí está el videoclip, hay un videoclip de Astro, del tema Astro, que lo leí hace poquito. Sí, sí. Está ahí, el que fue expuesto en el Festival de Poesía y Música. Está en todas las plataformas de mi música. Hay una página que se llama Portal Disc, que tú puedes descargar los discos y con un pequeño aporte, al igual que Bandcamp, que es otra página también.
Y de manera física, en formato CD, pueden encontrar el disco Astro en la disquería Triangle del Paseo Las Palmas. También está en la tienda nacional el disco Astro. Hay varias copias ahí. Y Reggae, Ujú, ¿sí? ujú. Dime. Es que a través de qué nombre te buscan, cómo te buscan en las Como, plataformas. como Marco Tazzoni, todo junto. Marco Tazzoni, perfecto. Marco Tazzoni. Y Requiem, que es mi primer trabajo, Ujú. lo pueden encontrar comunicándose directamente. En Si tu no pueden, Instagram, en mi Instagram, en mis redes sociales. perfecto. ¿Hay algo con lo que quieras cerrar? ¿Alguna invitación? ¿Algún convocar a las personas a alguna cosa en particular? Eh, bueno, espero que se lance, espero lanzar el disco Quimera también de manera física, ojalá en vinilo, sería maravilloso. Eh, Así que yo creo que este año probablemente estaríamos lanzando, si todo sale bien, el disco. Estén atentos también porque vamos a preparar otro videoclip de otro de los tracks del disco Quimera. Y más que nada, invitarlos a escuchar esta propuesta que está hecha con mucho cariño, está hecha totalmente a pulso, de manera autogestionada. Eh, lo invito a escucharla, a disfrutarla, escucharla con audífonos, ahí bien, hay hartas cositas, hay hartos detalles y cosas, tanto sonoras como en cuanto a declamación. Y agradecerles profundamente la invitación a ambos. Muchas gracias por este espacio que se les da a nosotros los escritores y artistas. Muchas gracias. Te agradecemos a ti, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Y cualquier cosa que podamos hacer en el futuro contigo, encantado. Vamos, vas a estar Perfecto. bienvenido aquí siempre. Estamos en contacto. Sí. Ahora, antes de terminar el programa, Ujú. y si me permite, Gabriela, yo quiero informar que el programa Nuestra Palabra es Peligrosa, en conjunto con la biblioteca Nicomedes Guzmán, que funciona en calle Riquelme 244, casi esquina de Agustina, Riquelme con Agustina, muy central. Vamos a tener el sábado 15 de abril a las 5 de la tarde, un recital de poesía latinoamericana. Nos visita una poeta de Brasil, muy interesante, otra poeta de Bolivia, muy interesante también, además de algunos poetas chilenos. Y este recital es un recital hecho en torno a gente que ha estado invitada a Palabras Peligrosas, y es un homenaje en el fondo a la labor de Gabriela Mistral, a su poesía indigenista y andina. Tiene eso como eje, digamos, y la entrada es gratuita y están invitados quienes quieran asistir, están cordialmente invitados. Sábado 15, 5 de la tarde, Biblioteca Nicomedes Guzmán, Centro Santiago, Riquelme con Agustina. Invita Palabras Peligrosas. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Es una palabra que se decía mucho antes, ahora la gente se enoja, uno dice eso. Si los dioses quieren. Claro, sí, si los duendes quieren, o quien sea quieran. Ahora están hablando de una próxima y inminente invasión de alienígenas, si los alienígenas. Bueno, eso sería. Muchas gracias Muchas gracias, Gracias a Marco. ustedes. Gracias a ustedes. y que Un estén muy abrazo. bien.